Buenas tardes a todos. Ahora vamos a empezar el tercer caso clínico, que es sobre el tratamiento de la hepatitis autoinmune y de la colangitis biliar primaria. Nuestra ponente va a ser María Carlota Londoño, del Hospital Clínic de Barcelona, una experta en autoinmunidad en enfermedades hepáticas. Y la moderadora será Verónica Ubieto Capella, R4 del Hospital Universitario de Navarra, del Complejo Universitario de Navarra. Ya podéis empezar. María, cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias Inma, y muchas gracias a la EH por invitarme a participar en este curso, que la verdad es que está siendo un éxito y todos hemos aprendido muchísimo. Yo presento un caso clínico de una mujer de 28 años, natural de Paraguay, sin hábitos tóxicos y sin antecedentes patológicos de interés, que nos la derivan de otro centro por un cuadro de 3 semanas de evolución de náuseas, vómito, dolor en hipocondrio derecho y febrícula. En la exploración física, lo que nos llamaba la atención era que la paciente estaba con ictericia en piel y mucosas y tenía dolor a la palpación profunda en el epigastro y en el hipocondrio derecho. No tenía signos de encefalopatía hepática. Se le hace una analítica como es habitual. Vemos que tenía un hemograma normal y ya empezamos a ver aquí alteraciones de los análisis del hígado, con una AST de 2400, una ALT de 2200, una gamma GT un poquito alta de 131, fosfatasa alcalina prácticamente normal, una bilirrubina total de 20 con una directa de 16 y tenía un tiempo de protrombina del 34%. Entonces, con estos primeros análisis orientamos a la paciente como una hepatitis aguda grave, hepatitis porque tenía una elevación de las transaminasas, aguda porque era un cuadro de duración corta, 3 semanas de evolución. Durante el interrogatorio habíamos preguntado a la paciente y se había hecho análisis en alguna ocasión y no se había detectado que tuviera alteración del perfil hepático. Y le decimos grave porque tenía una alteración de la coagulación, un tiempo de protrombina menor del 50%. Con esto, nosotros, los pacientes que ingresan con una hepatitis aguda grave, intentamos ponerlos en la unidad de cuidados intermedios siempre que haya cama para hacer una monitorización estrecha, sobre todo que la paciente no vaya a desarrollar encefalopatía hepática. Monitorizamos también la glicemia y, como es parte de nuestro protocolo habitual, iniciamos profilaxis antibiótica con ceftriaxona y también damos nistatina oral para evitar infecciones. Y luego viene, mientras hacemos todo esto, pues intentar hacer el estudio etiológico de por qué esta paciente tiene una hepatitis aguda grave. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que la paciente no tenga hábitos tóxicos y no tenga un consumo de drogas o productos de herboristería. Y esto se puede descartar por la historia clínica. Interrogamos de forma muy exhaustiva y la paciente no consumía ninguna droga, no había tomado ningún medicamento y no había consumido productos de herboristería o té. Hacemos unos análisis para descartar que no tenga una patología viral, ¿no? Que es una de las causas más frecuentes de hepatitis aguda grave. Y hacemos pues estas pruebas que ven aquí. Tenía un IgM para el virus A que era negativo, tenía un antígeno de superficie para el virus B negativo, anticuerpos contra el core, incluyendo IgM, fueron negativos, los anticuerpos para el virus C negativos, y siempre miramos la hepatitis E. Es muy importante descartarla en los casos de hepatitis aguda grave. Entonces, miramos las serologías, aunque obviamente pues, la sensibilidad y especificidad no es demasiado buena, y entonces siempre confirmamos con una carga viral del virus C que en este caso fue negativa. También tenía una carga viral del virus B que fue negativa. Y entonces tenemos descartada la tóxica, tenemos descartada la viral, y lo siguiente que siempre aparece en nuestra lista es descartar una patología autoinmune. Para eso siempre miramos niveles de inmunoglobulina G, que en este caso estaban elevados, 25 gramos por litro, y miramos autoanticuerpos, que la paciente tenía unos sanas, uno en 160, unos antimitocondriales también positivos de 1 en 80, con M2 positivos, unos anticuerpos antimúsculo liso positivos en títulos de 1 en 160, y el resto de la batería de anticuerpos para la hepatitis autoinmune negativo. Entonces, con todo esto pensábamos que la paciente podía tener una hepatitis autoinmune de presentación aguda y decidimos hacer una biopsia hepática. Siempre que tenemos un paciente con una
con una hepatitis aguda grave, pues nosotros aquí en el hospital hacemos una biopsia que, como tiene una coagulación alterada, hacemos una biopsia transjugular. Y aquí pueden ver los hallazgos de la biopsia. Este es el cilindro, que aquí llaman la atención dos cosas. Uno, que tiene todos estos espacios aquí más claros, que ahora veremos por qué, a mayor aumento. Y luego también vemos que alrededor de las venas centrales y en los espacios porta se ve un poco más morado, lo que indica que hay inflamación. Aquí hay un poco más de detalle del lobulillo, en el cual se ve que hay infiltrado de linfocitos y focos de necrosis a través de todo el lobulillo, y lo que más nos llama la atención, o lo que es más importante, es lo que está pasando alrededor de las venas centrales. Entonces aquí alrededor de las venas centrales puedes ver que hay una pérdida de los hepatocistos, que esto indica que hay una necrosis confluente que está localizada alrededor de la vena central. Si vamos a mirar el espacio porta, aquí se ve que está todo de color morado. Eso quiere decir que está infiltrado por linfocitos, y también tenía células plasmáticas, como se pueden ver aquí. También tenía en alguna ocasión algún eosinófilo, y bueno, un espacio porta pues tremendamente inflamado, ¿no? Y luego también, a mayor aumento de la vena central, lo que podéis ver es que hay linfocitos que están pegados aquí alrededor de las venas centrales, y también hay células plasmáticas. Entonces, tenemos una hepatitis aguda grave, con anticuerpos positivos y niveles altos de inmunoglobulina G, y con una biopsia que muestra un infiltrado portal, con una hepatitis lobulillar, y sobre todo lo más importante quizá en este caso es que tiene esta necrosis alrededor de las venas centrales, con inflamación linfoplasmocitaria alrededor de las venas centrales. Entonces sospechamos que tenga una hepatitis autoinmune de presentación aguda, y calculamos el score que todos conocen, el score simplificado para el diagnóstico de hepatitis autoinmune. En este caso, le damos 2 puntos a la presencia de anticuerpos ANAS o antimúsculo liso, porque tiene unos títulos mayores o iguales a 1,80. Si recuerdan, la paciente tenía unos títulos de 1 en 160. Y también le damos 2 puntos a los niveles de gamma globulinas, porque estaban más de 1,1 vez el límite superior de la normalidad, y le damos 2 puntos aquí a la ausencia de hepatitis virales. Luego nos queda la biopsia. Entonces, la biopsia, en este caso, le doy un punto porque es compatible con hepatitis autoinmune, pero no es típica de hepatitis autoinmune. Y aquí les pongo las características que las guías de la ISEL consideran como típicas de hepatitis autoinmune. Se considera típico un infiltrado linfoplasmocitario a nivel del espacio porta, con hepatitis de interfase, que es lo más característico de la enfermedad, y también se considera típico la emperipolesis y las rosetas, pero esto es una cosa que seguramente cambiará en las nuevas guías de hepatitis autoinmune, porque ya se sabe que estas características histológicas, tanto la emperipolesis como las rosetas, no son ni sensibles ni específicas para diagnosticar hepatitis autoinmune. La biopsia compatible son otros hallazgos de hepatitis crónica con infiltración linfocítica que no cumplan estas características de típica, y cuando hay signos de otras patologías, como por ejemplo la presencia de esteatohepatitis, entonces ya se considera atípica y aquí no le podemos dar puntos. ¿Qué pasa entonces con la biopsia en esta paciente? No cumple ninguno de estos criterios, solamente tenía el infiltrado portal, pero no cumple ninguno de los otros criterios, ni es compatible, ni es típica, ni es atípica. Entonces, recordar que en los pacientes con una hepatitis autoinmune de presentación aguda, los criterios no son los mismos que en los pacientes que vemos habitualmente con una presentación crónica. Y de hecho, el Grupo Internacional de la Hepatitis Autoinmune está intentando desarrollar unos nuevos criterios para el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, recordar que hasta un 40% de los pacientes con una hepatitis autoinmune de presentación aguda pueden tener autoanticuerpos negativos. Muchos pacientes tienen niveles de gamma globulina que son normales, incluso en algunos casos estos niveles de gamma globulinas pueden tardar meses en elevarse si el paciente no alcanza la remisión, y la biopsia no tiene los hallazgos característicos. De hecho, lo típico de una hepatitis autoinmune de presentación aguda es lo que vimos en la biopsia de esta paciente, ¿no? Esta necrosis alrededor de las venas centrales, con un infiltrado linfoplasmocitario alrededor de la vena central. Si también vemos las características de hepatitis crónica, muchísimo mejor, pero la presentación, la forma aguda es totalmente diferente. Entonces, ya tenemos diagnosticada a la paciente como una hepatitis autoinmune aguda, y entonces ahora lo que nos tenemos que plantear, o la duda que siempre nos viene a la cabeza, es
¿qué hacemos? ¿Le damos tratamiento a esta paciente con corticoides o la ponemos para trasplante? Eso es una cosa que podemos discutir más adelante, pero así de entrada decir que la paciente pues de momento no cumplía criterios para trasplante porque no estaba con encefalopatía y entonces decidimos darle tratamiento con corticoides, obviamente teniendo en cuenta el riesgo que puede tener, ¿no?, de que esta paciente no responda a los corticoides, empeore y pueda necesitar un trasplante estando en tratamiento con dosis altas de corticoides, pero en esta paciente pues decidimos jugárnosla, como recomiendan las guías recientemente publicadas de la Sociedad Americana del Hígado. Los pacientes que tienen una presentación aguda se debe iniciar tratamiento con prednisona. Aquí ponen 60 miligramos al día porque utilizan pues, el criterio diferente. Nosotros empezamos 1 miligramo por kilo día y es muy importante evaluar la respuesta muy pronto en estos pacientes para ver que no nos estamos equivocando y que esta paciente no necesite un trasplante, lo cual tenemos que decidir muy rápido. Entonces, el objetivo del tratamiento en estos pacientes es la normalización de las transaminasas y los niveles de IgG. Esa es la remisión que llamamos bioquímica. Y también es importante alcanzar la remisión histológica. La remisión histológica normalmente tarda un poco más en alcanzarse después de la remisión bioquímica. Y como consecuencia de alcanzar esta remisión, pues el objetivo del tratamiento también es evitar el desarrollo de fibrosis en los pacientes que ya tengan fibrosis, prevenir la progresión de la fibrosis y en los pacientes que diagnostiquemos en fase de cirrosis, evitar el desarrollo de descompensaciones. Entonces, en esta paciente, aquí pueden ver, esta es la gráfica de la evolución de los análisis. En el eje de las CIS, del lado izquierdo tenemos representada la ALT, en el lado derecho tenemos representada la bilirrubina, que está en verde, el tiempo de protrombina en azul y las IgG en gris. Y pueden ver cómo, desde que iniciamos el tratamiento con prednisona en dosis de 1 miligramo por kilo día, vimos una rápida disminución de los niveles de ALT, permitiendo que la paciente se pudiera ir de alta a los 7 días de haber ingresado, con muy buena evolución clínica, sin desarrollar ninguna complicación y con un tiempo de protrombina que estaba cercano al 50%, que es como lo que nos marca a nosotros la idea de que ya lo podemos manejar de forma ambulatoria. Entonces se empezó a disminuir la dosis de corticoides, como recomiendan las guías, a partir de la primera semana. Disminuimos 10 miligramos y la paciente la veo en la consulta, habían subido un poquito las transaminasas, pero aguantamos y poco a poco pues la paciente fue mejorando. Cuando la bilirrubina estaba por debajo de 6, decidimos iniciar azatioprina en dosis baja de 50 miligramos al día, que luego se fue ajustando por peso hasta alcanzar la dosis que la paciente necesita. Y pueden ver cómo pues, las transaminasas fueron bajando, los niveles de IgG también fueron bajando y el tiempo de protrombina se fue normalizando, que es el que está representado aquí en azul. El problema es que a los 6 meses de tratamiento, y esto se confirmó también más adelante en el 7º mes, la paciente, a pesar de que mejoró mucho, todavía tenía unos niveles de ALT elevados, de 85. Y esto, la presencia de ALT elevada y o de niveles de inmunoglobulina G elevados a los 6 meses, se considera una respuesta insuficiente. Entonces, en este caso, tenemos que plantearnos varias cosas. ¿Por qué el paciente tiene una respuesta insuficiente? Puede ser que la paciente no tenga una adherencia correcta y eso lo tenemos que revisar la adherencia. Tenemos que descartar también que la paciente consuma tóxicos o productos de herboristería, siempre pensando en eso. Buscamos otras enfermedades asociadas, vemos que la paciente no tiene obesidad, no tiene factores de riesgo metabólico, y aquí quizá nos tendríamos que haber planteado que no hubiera desarrollado alguna otra complicación, como por ejemplo un síndrome de sobreposición, pero en ese caso pues no lo pensamos y decidimos pasar a un tratamiento de tercera línea, según lo que se recomienda por el Grupo Internacional de la Hepatitis Autoinmune y la ICE. Nosotros decidimos empezarlo con tacrolimus, aunque hay otras opciones que podemos discutir después, y para eso utilizamos Advagraf en dosis inicial de 1 miligramo al día, que vamos ajustando con un objetivo de alcanzar unos niveles alrededor de 6 nanogramos por mililitro, que es lo que está recomendado, a pesar de que la evidencia en este punto es bastante limitada. Entonces empezamos el tacrolimus y como pueden ver, logramos un descenso de las transaminasas, que están representadas otra vez aquí en rojo, hasta niveles que fueron normales. Las gamaglobulinas en este punto estaban normales y se mantuvieron normales, la bilirrubina también y el tiempo de protrombina se mantuvo correcto, con lo cual alcanzamos la remisión de la enfermedad y la paciente evolucionó de forma correcta, pudiendo suspender los corticoides y manteniendo la paciente solamente con azatioprina.
Resulta que iba todo muy bien, pero a los 4 años de seguimiento, esta paciente empieza a quejarse de fatiga, empieza a quejarse de prurito, y otra vez vemos que la paciente tenía una alteración del perfil hepático, que pueden ver aquí en la diapositiva, con unos niveles de transaminasas alrededor de 200, y de forma llamativa una colestasis, con una fosfatasa alcalina de 345 y una gamma GT de 600. También había un poquito de elevación de la bilirrubina hasta 1,5. En ese momento los niveles de IgG estaban normales y volvimos a hacer todo el estudio etiológico desde el principio. Buscamos, no había tóxicos, no había factores de riesgo metabólico para pensar que pudiera tener una esteatopatitis, volvimos a mirar los virus que fueron todos negativos y volvimos a realizar el estudio de autoinmunidad, que básicamente era muy similar al inicial, simplemente llamaba la atención que tenían los anticuerpos antimitocondriales en títulos más elevados, unos AMA2 altos y positivos de 154, y aquí llamaba la atención que tenía este anticuerpo antinuclear, que es el GP210, que es un anticuerpo muy específico para el diagnóstico de CBP, y era positivo. Entonces, pues sospechábamos que la paciente hubiera desarrollado un síndrome de sobreposición con una colangitis biliar primaria, y decidimos hacer una biopsia, que es la que pueden ver aquí. Aquí se ve un espacio porta con este infiltrado que da la sensación de formar un granuloma, un infiltrado así linfoplasmocitario que sobrepasa un poquito aquí la membrana limitante, como se puede ver. Y este es un mayor aumento del espacio porta, y aquí se ve que el conducto biliar no es normal, está un poquito lesionado y está infiltrado también por linfocitos, con lo cual tenemos una colangitis linfocítica que además está formando pues, un granuloma. Y se hizo una tinción de citoqueratina 7 para estudiar bien el conducto biliar, y como pueden ver aquí, este es el conductito que veíamos en la imagen anterior, como se ve una lesión del conducto biliar, no es totalmente redondeado como lo vemos habitualmente, y además había proliferación ductular, que son todos estas manchitas marrones que se ven aquí alrededor, de hepatocitos que se van convirtiendo en conductitos biliares, o proliferación ductular. Y esto es un mayor aumento del conducto biliar, como pueden ver, pues la lesión del conducto biliar, con lo cual hicimos el diagnóstico de un síndrome de overlap o una variante hepatitis autoinmune colangitis biliar primaria. Esto normalmente se diagnostica utilizando los criterios de París, en los cuales el paciente debe cumplir al menos 2 de 3 criterios de colangitis biliar primaria que ven aquí, que básicamente es el aumento de la fosfatasa alcalina más de 2 veces el límite superior de la normalidad o de la gamma GT más de 5, unos anticuerpos antimitocondriales positivos y una biopsia con una colangitis linfocítica destructiva. Y al menos 2 o 3 criterios de hepatitis autoinmune, que es la elevación de las transaminasas y la IgG, y una biopsia con hepatitis de interfase. Hay que decir siempre que la hepatitis de interfase es obligatoria para el diagnóstico del síndrome de overlap. También hay algunos estudios en los cuales se utilizan los criterios simplificados o los criterios revisados de hepatitis autoinmune, pero simplemente recordarles que estos criterios no están diseñados para el diagnóstico de síndrome de sobreposición y por lo tanto no se deben utilizar. De momento, aunque tienen muchas limitaciones, hay que utilizar los criterios de París. Entonces diagnosticamos a esta paciente de un solapamiento, le iniciamos tratamiento con urso en dosis de 15 miligramos por kilo día, con lo cual la paciente mejoró, mejoraron las transaminasas, mejoró la bilirrubina, bajaron las enzimas de colestasis, como pueden ver aquí, el prurito, aunque de menor intensidad, todavía persistía. Entonces lo que nos llamaba la atención es que aunque la fosfatasa alcalina, que está representada en amarillo, fue bajando poco a poco, nos plantamos al año de tratamiento con urso desoxicólico con una fosfatasa alcalina que todavía estaba 1,5 veces el valor normal, con unos niveles de 262. En este caso decidimos iniciar tratamiento o una segunda línea para la colangitis biliar primaria, que en este caso, pues nosotros, porque muchos estudios que evalúan el besafibrato se empezaron a hacer aquí en el hospital por el doctor Parés, pues decidimos utilizar besafibrato, que manejamos fácilmente en dosis de 400 miligramos al día, y pues esto ha pasado recientemente y todavía no os puedo decir cómo evoluciona la enfermedad. Y eso es todo en relación al caso clínico. No sé si tenéis alguna pregunta de la audiencia después, y primero las preguntas de Verónica. Muchas gracias. Vale.
Bueno, pues muchas gracias, María, por la presentación. Vamos a empezar primero con las preguntas de hepatitis autoinmune y después ya seguimos con las de CBP. Lo primero, ¿cuándo empezamos un tratamiento para una hepatitis autoinmune? Tenemos que tratar a todos los pacientes y si no los tratamos, ¿cómo los seguimos? Es una pregunta muy importante y os quisiera pedir de poner las diapositivas otra vez, simplemente para mostraros un gráfico que viene en las guías de la ISEL del tratamiento de la hepatitis autoinmune, para que veáis que quizá no todos los pacientes necesitan tratamiento. Obviamente estamos hablando de los pacientes con una presentación crónica. La paciente que hemos comentado en el caso clínico, que tiene una presentación aguda y aguda grave, en este caso no hay duda de que la paciente necesita tratamiento si es que no es candidata a trasplante. Cuando nos encontramos con la forma más típica de presentación de la hepatitis autoinmune, que es en forma crónica, entonces está claro que los pacientes que tienen cirrosis o que tienen una fibrosis avanzada necesitan tratamiento. Los pacientes que en la biopsia tienen una inflamación importante, que esto se define como un índice el HAI, que es un índice de actividad de la hepatitis modificado mayor a 4. Y la duda está en los pacientes que tienen una inflamación leve, muy leve o que no tienen fibrosis, que es unas transaminasas bajitas o un índice de actividad menor de 4. En este caso, se puede decidir no tratarlo y yo creo que esto es una cosa que hay que discutir con el paciente, explicarle muy bien basado en las características de edad, de la comorbilidad y del deseo que tenga el paciente de realizar el tratamiento. Recordar que si no tratamos al paciente hay variación en los estudios y la hepatitis autoinmune, aunque sea leve, puede producir fibrosis porque es una enfermedad que va fluctuando con muchísima frecuencia y hoy tenemos unas transaminasas un poquito altas y mañana están muy altas y después otra vez están un poquito más bajitas y entonces la supervivencia a los 10 años oscila entre el 60 y el 90%. Entonces es muy importante que si decidimos no tratar inicialmente al paciente, la tenemos que monitorizar muy estrechamente para ver que las transaminasas no suban, que la paciente no tenga una alteración de la función hepática y que la fibrosis no progrese. Por lo tanto, para contestarte a ti a la pregunta de que si no lo tratamos, ¿cómo lo seguimos? Entonces lo seguimos con analítica para mirar el perfil hepático y mirar la función hepática y también yo utilizaría el FibroScan para monitorizar la progresión de la fibrosis. Aquí tenemos cierta evidencia que nos indica que el FibroScan es útil en los pacientes con hepatitis autoinmune. Vale. Y de cara al tratamiento, empezamos con monoterapia con corticoides, empezamos con tratamiento combinado. ¿Qué dosis de corticoides, a qué pacientes podríamos darles en vez de prednisona, budesonida? O en el caso de iniciar la naciatoprina, ¿cuándo y a qué dosis? Entonces, puedes hacer un poco casi todo lo que me has dicho, casi que lo que quieras, ¿no? Entonces, está claro que el paciente necesita tratamiento con corticoides para inducir la remisión de la enfermedad. Entonces, la primera pregunta es, ¿damos prednisona u budesonida? Aquí parece que la evidencia es similar, excepto en los pacientes que tienen una hepatitis grave, con una presentación aguda y grave, que en esos pacientes está claro que necesitan prednisona, que es lo que ha mostrado que hay evidencia. Y también está claro que los pacientes con cirrosis no pueden recibir budesonida porque la budesonida tiene un primer paso de metabolismo hepático que está contraindicada en pacientes con cirrosis. En el resto de pacientes tú puedes escoger en función de las características del paciente y del riesgo de desarrollar efectos adversos a los corticoides. ¿Qué hago yo? Personalmente, pues utilizamos en los pacientes que tienen unas transaminasas que están moderadamente elevadas, no muy altas, que son mujeres jóvenes que no quieren tener efectos secundarios de los corticoides, fundamentalmente estéticos, o pacientes muy mayores en los cuales también hay más riesgo de efectos adversos de los corticoides, pues en esos pacientes utilizo budesonida. En pacientes que tienen una presentación crónica, pero que tienen transaminasas muy altas, utilizo prednisona. ¿Qué dosis? Estamos acostumbrados siempre a utilizar 1 miligramo por kilo al día, pero hay un estudio retrospectivo, multicéntrico, con montones de pacientes, más de 800 pacientes, en el cual comparan dosis de 1 miligramo por kilo día, de más de 0,5 y de menos de 0,5, y se ve que a largo plazo la eficacia es similar, son similares para inducir la remisión de la enfermedad. Luego me preguntas si azathioprina sí o no. Entonces, los corticoides están muy bien para inducir la remisión de la enfermedad, pero para el mantenimiento es ideal que el paciente no tenga que tomar corticoides porque a largo plazo pues, va a tener todos los efectos adversos, hipertensión, diabetes, osteoporosis, dislipemia.
que esto no lo queremos. Entonces hay que intentar poner un segundo medicamento que te permita mantener la remisión de la enfermedad. Y el fármaco que está aprobado como para el tratamiento es la azatioprina, aunque podría ser otro medicamento, como por ejemplo el micofenolato, pero lo que está aprobado es la azatioprina. ¿Cuándo la empiezas? La empiezas, lo que está recomendado es esperar por lo menos 2 semanas desde el inicio de los corticoides. ¿Por qué se hace eso? Porque hay algunos pacientes que pueden tener toxicidad hepática por la azatioprina. Y entonces, si el paciente no le bajan las transaminasas con el tratamiento, si lo empiezas combinado a la vez, tú no vas a saber si es que no está respondiendo al tratamiento o que el paciente está haciendo una toxicidad por ASA. Entonces, por eso es mejor esperar un poquito a que las transaminasas vayan bajando, que tú veas que el paciente va a ir respondiendo a los corticoides y luego le empiezas la azatioprina. Y también otra cosa muy importante es que del paciente debe tener una bilirrubina inferior a 6 para poder iniciar la azatioprina. Creo que te ha contestado a todas, ¿no? A todo. Y con respecto a la azatioprina, antes de empezarla, ¿mides el TPMT o luego monitorizas los niveles de los metabolitos o cómo hacéis? Nosotros miramos ahora el TPMT. No esperamos a empezar la azatioprina a tener el resultado porque algunas veces esto tarda en tenerlo y porque tampoco, a pesar de que las guías, por ejemplo, las guías americanas más recientes dicen que es necesario mirar el TPMT, las europeas no lo ponen tan categórico. Nosotros, como tenemos la posibilidad, lo miramos y en los pacientes que tienen algún polimorfismo, pues entonces utilizamos una dosis más bajita de azatioprina. Si no está disponible, tampoco es un drama. Entonces, los metabolitos son útiles para mirar la adherencia al tratamiento. De hecho, se recomienda que cuando tú estás evaluando la respuesta, esto que he dicho en la paciente, que a los 6 meses, si no está en remisión, quiere decir que no tiene una respuesta insuficiente, las guías recomiendan que para poder saber si el paciente es adherente, deberías mirar los metabolitos de ASA, sobre todo 6-tioguanina. Lo que pasa es que no están disponibles en muchos sitios y de hecho nosotros no lo tenemos disponible a pesar de que llevo años luchando para que lo podamos hacer. Entonces, como un truquito que viene ahora publicado en el artículo reciente de tratamiento de segunda línea es mirar el volumen corpuscular medio. Y eso es una cosa que yo creo que es útil para todos. Los pacientes que se toman bien la azatioprina tienen que tener un aumento en el volumen corpuscular medio, porque es lo típico de efecto, digamos, que hace este medicamento sobre la médula ósea. Entonces, el estudio en el que se basa eso dice que el paciente, para tener una buena adherencia, tiene un aumento del volumen corpuscular en promedio de 7 puntos en los pacientes que tienen una buena adherencia y esto se correlaciona con los niveles de metabolitos. Entonces yo creo que si no los tienes disponibles, esta es una buena manera de saber si el paciente es adherente al tratamiento o no. Pues sí, la verdad. Y algo que hemos dejado un poco en el tintero antes, en la presentación aguda grave de la hepatitis autoinmune, priorizamos en lista, empezamos con corticoides, ¿qué hacemos? Sí, entonces, si el paciente tiene encefalopatía, trasplante. Si el paciente no tiene encefalopatía, aquí es que tenemos la duda, ¿no? Si el paciente va a aguantar el tratamiento y va a empezar a mejorar o no. Y entonces yo quería mostrar en una diapositiva un pequeño estudiecito que hicimos nosotros, que luego no lo hemos publicado porque lo hemos unido con datos, con un estudio multicéntrico español que está pendiente de publicar y que se ha presentado en el Congreso de la ISEL recientemente. Pero en nuestros pacientes que hemos podido analizar, obviamente vemos que los pacientes que toman corticoides tienen una supervivencia mejor, libre de trasplante, pero esto está sesgado porque obviamente tú le das corticoides al que crees que va a ir bien, ¿no? Pero lo que vimos que es interesante, para no estar mucho tiempo en esto, lo que yo creo que es más interesante es esta gráfica, ¿no? En los pacientes que tienen un MEL muy alto aquí, pues casi ningún paciente va a ir bien con los corticoides, ¿no? Casi todos van a necesitar un trasplante hepático. En los pacientes que tienen un MEL aquí entre 21 y 27, en estos pacientes lo que hay que hacer es mirar la evolución del MEL en las 48-72 horas. Si el paciente le empeora el MEL en ese rango entre 48 y 72 horas, es decir, empeora la función hepática, ese paciente es probable que no responda al tratamiento y que vaya a necesitar un trasplante. Si por el contrario mejora, entonces son pacientes que seguramente irán bien. Obviamente las N son muy pequeñitas y esto hay que evaluarlo en un estudio más grande. Si el paciente tiene un MEL más bajito, pues estos pacientes van bien y generalmente responden al tratamiento con corticoides. Obviamente, pues estamos esperando los resultados de toda la corte, que yo creo que será muy interesante, pero el mensaje en este caso es que si lo das, que yo creo que
hay que intentarlo, hay que dar el tratamiento con corticoides, hay que mirar la respuesta muy rápidamente. Las guías americanas recomiendan a los 7 días, pero nosotros creemos que a lo mejor 7 días es mucho y que tenemos que mirar la respuesta a los 3 días de tratamiento, por lo menos ver que el paciente vaya mejorando. Vale. Y otra cosa que también hemos dejado un poco en el tintero en el caso, la hepatitis autoinmune refractaria al tratamiento con AZA, ¿no? ¿Qué hacemos con esos pacientes? Tacrolimus, micofenolato, ¿cómo decidir, no? Entonces, el tratamiento, hay un estudio, aunque la evidencia en tratamiento de segunda línea de hepatitis autoinmune es bastante mala, el mejor estudio que hay, que es como un estudio multicéntrico europeo, compara micofenolato y tacrolimus en pacientes que no responden al tratamiento o en pacientes que son intolerantes. Para pacientes intolerantes a azatioprina va igual dar micofenolato o tacrolimus, pero para pacientes que no responden al tratamiento con azatioprina, el micofenolato no es bueno. Y en este caso es mejor dar un tratamiento más potente como inmunosupresor, como por ejemplo el tacrolimus, que es lo que se mira en este estudio. No quiere decir que tenga que ser tacrolimus, ¿no? Pero es lo que hay más estudiado. Entonces, mi mensaje sería, intolerante, micofenolato o otras opciones como por ejemplo mercaptopurina, etcétera. En pacientes que no responden, una inmunosupresión más potente como por ejemplo el tacrolimus. Vale, fenomenal. Última pregunta de hepatitis autoinmune. ¿Cuánto tiempo de tratamiento para toda la vida se puede parar? Y si para pararlo necesitas antes ver remisión histológica, es decir, necesitas biopsiar a ese paciente antes de quitarle el tratamiento. Esto es una pregunta muy buena. Yo le digo a los pacientes, mentalícese que el tratamiento lo va a tener que tomar de por vida. Pero lo que se recomienda o lo que podemos hacer es intentar parar la medicación siempre y cuando el paciente lleve al menos 3 años de tratamiento y lleve al menos 2 años en remisión. Remisión quiere decir 2 años con transaminasas normales, pero también con IgG normal, que muchas veces esto no se mira y no se considera. Y muchos pacientes van por ahí con un poquito altas la IgG, ese paciente no está en remisión. A no ser de que tenga otra causa de elevación de las IgG, pero si solo es por la hepatitis autoinmune, ese paciente no está en remisión. Entonces, las guías de la ICEL dicen que estaría bien biopsiar. Yo creo que sí, te digo nuestra experiencia. Nosotros hemos hecho un estudio prospectivo que estamos todavía terminando de analizar, pero a pesar de que los pacientes cumplan todos estos criterios de estar en remisión y tal, les hacemos una biopsia, nos llevamos sorpresas. Hemos encontrado pacientes que eran cirróticos y pacientes que tenían actividad de la enfermedad. Recordar que no siempre remisión bioquímica quiere decir remisión histológica. Entonces yo creo que dado que hay un riesgo alto de recaída y de recidiva de la enfermedad cuando quitas el tratamiento, es mejor asegurar y biopsiar si puedes. Si el paciente se niega, pues no quiere decir que no le puedas quitar la medicación. Y hay un estudio que muestra 2 características que son muy útiles. Transaminasas bajitas, pero muy bajitas, menos de 20, y niveles de IgG por debajo de 12. Esas 2 cosas son predictores de éxito de la retirada de inmunosupresión. Esto es un estudio retrospectivo. Vale, y ahora ya cambiando un poquito de tema, que si no nos va a pillar el tiempo. Bueno, el tratamiento de la CBP es bueno, pues el que todos sabemos, ¿no? ¿Cuándo creemos que es un paciente refractario al ácido urea desóxico? Entonces, ¿se considera refractario o que no responde cuando no al año de tratamiento con urso el paciente sigue teniendo o hiperbilirrubinemia o tiene una fosfatasa alcalina alta? Entonces, el alto depende, ¿no? Hay varios criterios. Nosotros utilizamos la fosfatasa alcalina, el punto de corte, más de 1,5 veces el valor de lo normal, pero hay varios criterios, el de París 1, París 2, Rotterdam. Tengo la diapo, pero no lo voy a poner para que no nos alarguemos. Simplemente decir que bilirrubina alterada o fosfatasa alcalina más de 1,5 o más de 1,67 quiere decir que el paciente no responde. Vale. ¿Y entonces qué utilizamos? Entonces, claro, lo que está aprobado como medicamento de segunda línea es el ácido oeticólico. Y luego hay, todavía no está aprobado, pero yo supongo que esto se aprobará, están los fibratos, porque hay un estudio que es el Besurso que demostró que el besafibrato es una buena opción para el tratamiento de segunda línea en pacientes con CBP. Y también tiene la ventaja de que puede ayudar a controlar el prurito. El obeticólico, que es el tratamiento que está aprobado y que va muy bien y que un porcentaje importante de pacientes responden, pues tiene como consecuencia que puede aumentar el prurito en algunos pacientes. Entonces nosotros utilizamos el BESA porque el doctor Paredes
pues ha participado y tenía la idea y ha desarrollado varios estudios en eso, pero yo, pues dando esta charla, tengo que decir que lo que está aprobado es obeticólico, que va muy bien. Vale. Vale. Y en estos pacientes con CBP, ¿monitorizas fibrosis? ¿Les pides fibroscan o solo cuando tienes cirrosis? No, o sea, entonces es importante monitorizar la fibrosis porque tenemos que establecer el riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de la enfermedad no solamente se establece como la fosfatasa alcalina, sino que hay otros factores. Y de hecho hay varios scores, que es el GLOBE PBC y el UK PBC, que lo que hacen es establecer y calcular como un riesgo continuo de mortalidad en los pacientes con CBP. Y la otra cosa que nos ayuda a establecer el riesgo es el fibroscan, ¿no? Y se considera que un paciente con CBP con un fibroscan por encima de 9,6 es un paciente de alto riesgo y necesitamos optimizar el tratamiento. Tenemos que monitorizar también el desarrollo de fibros, de varices esofágicas y recordar, esto es muy importante, que los pacientes con CBP hacen varices antes de ser cirróticos porque tienen hipertensión portal presinusoidal. Entonces, la recomendación de endoscopia es cuando veas, como los criterios de Babeno igual, cuando veas que el fibroscan es por encima de 20 o las plaquetas están bajitas, ahí hay que hacer endoscopia y es importante monitorizar las varices. ¿Y screening de hepatocarcinoma? También, esto a veces se nos olvida porque pensamos que estos pacientes no hacen cáncer y sí, tienen un riesgo de cáncer también y entonces se hace un screening como cualquier paciente cirrótico. Vale. Última pregunta, aunque podríamos hacer muchas, pero si no a la audiencia no nos damos tiempo. ¿Tratamiento del prurito de la CBP? Entonces, lo primero es hacer una muy buena hidratación de la piel, descartar otras causas de prurito que no sean relacionadas con la CBP y una vez tú estás seguro de eso, el tratamiento de primera línea es las resinas como la colestiramina. Si con esto el paciente no mejora, puedes utilizar rifampicina, que es lo que está recomendado como segunda línea, y luego hay otras opciones como la naltrexona y otros medicamentos. Y recordar también que el besafibrato también tiene un efecto antipruriginoso, que esto se presentó, diría que el año pasado en el americano, en un estudio que se llama el FITCH, que mostraba que estos pacientes con enfermedades colestásicas que les dabas tanto CBP como colangitis esclerosante, que les dabas besafibrato, mejoraban el prurito. Vale, pues fenomenal, por mi parte he acabado y lo que diga la audiencia. Muchas gracias, Verónica. Bien, vamos a hacer ahora alguna pregunta de la urgencia, de la audiencia. Os felicito a las dos, la presentación magnífica, María. Preguntan que cuando tenemos un diagnóstico de hepatitis autoinmune y hay sospecha de elevación de colestasis y anticuerpos compatibles con la angitis biliar primaria, ¿hay que hacer siempre una biopsia hepática? Esto es una buena pregunta. En este caso, sí. O sea, cuando tú tienes un paciente sin hepatitis autoinmune que tenga fosfatasa alta y anticuerpos antimitocondriales positivos, eso es diagnóstico de CBP y ya no tienes que biopsiar. Pero en un paciente con hepatitis autoinmune que tenga enzimas de colestasis altas y que tú sospeches que tenga una CBP, en ese caso sí que hay que hacer una biopsia porque tienes que descartar otras cosas, tienes que mirar cómo está la actividad de la hepatitis autoinmune y descartar otras patologías adicionales que no sean solamente la CBP, o sea que en este caso sí. Si el paciente de entrada tiene un diagnóstico de overlap, ¿qué tratarías primero? Preguntan. ¿O tratarías las dos cosas a la vez? Depende del paciente. Tienes que, si tú, normalmente hay una enfermedad que predomina por encima de la otra. Normalmente predomina la CBP, es lo normal, ¿eh? Que predomine la CBP es como lo más potente, más que la hepatitis autoinmune. Entonces, en ese caso, si predomina la CBP, tú puedes dar primero tratamiento con urso y ver la respuesta. Y normalmente se considera mirar la respuesta a los 3 meses. Si el paciente no termina de mejorar, pues entonces puedes plantearte añadir tratamiento con corticoides y más adelante azatioprina si el paciente lo necesita. Si por el contrario predomina la hepatitis autoinmune, pues yo trataría primero la hepatitis autoinmune. Pero lo más frecuente es que predomine la CBP. Muy bien. Aquí hay una duda y es sobre el screening de enfermedad inflamatoria intestinal en la colangitis biliar primaria. Screening en la colangitis biliar primaria no. La enfermedad inflamatoria intestinal está asociada con la colangitis esclerosante primaria, pero no con la colangitis biliar primaria, o sea que no hay que hacerlo de rutina.
Y en De este... hecho, sí. Perdón. No, que de hecho, ahora iba a decir, si un paciente con hepatitis autoinmune tiene enfermedad inflamatoria intestinal, siempre hay que pensar que no tenga una colangitis esclerosante por ahí escondida también como un síndrome de sobreposición, pero que no se asocia con la CVP, sino con la colangitis esclerosante. Perdona, Inma. Muy bien. En el caso que has contado, si no se dispone de biopsia transyugular, ¿hubieras hecho un tratamiento empírico con corticoides sin biopsia? Sí, en este caso yo creo que si estás en un sitio donde no hay manera de biopsiarlo, sí, porque era clarísimo, ¿no? Esta paciente tenía todos los criterios de IgG súper alta, anticuerpos altos, y de hecho, si no tenéis posibilidad de biopsia o de trasladarlo a un sitio, yo creo que un paciente con una hepatitis aguda grave, con un tiempo de protrombina menor al 50%, ese paciente tiene que estar en un centro trasplantador siempre. Esto es muy, muy importante como mensaje. Si no tienes posibilidad de esto porque no nos lo aceptan en ningún sitio, porque estás por allá en el sitio más alejado del mundo mundial, pues empezarle corticoides, ¿no? Pero incluso si, aunque no tenga tantas características de hepatitis autoinmune como esta paciente, ante la mínima sospecha y si no puedes acceder a un centro trasplantador o a una biopsia, empezar el tratamiento, sí. Muy bien. ¿Qué papel tiene el FibroScan en la hepatitis autoinmune? ¿Sirve para monitorizar? Si es sí, ¿cada cuánto lo harías en un estadio todavía no cirrótico durante la evolución del paciente? Si mantiene, por ejemplo, transaminasas normales. Sí, esto es una cosa muy interesante porque hay algunos estudios, no muchos, pero lo que se ve es que cuando estás en el diagnóstico y en los primeros 6 meses de tratamiento, no está bien monitorizar el FibroScan porque ahí todavía hay inflamación y entonces esa elevación de FibroScan representa más la inflamación que la fibrosis. Entonces el FibroScan se debería hacer a partir de los 6 meses del diagnóstico de la enfermedad y de iniciar el tratamiento, que idealmente el paciente está en remisión. Y de ahí, yo lo que aconsejaría sería monitorizarlo una vez al año o cada 2 años en función de cómo tenga el primer FibroScan. Nosotros hemos visto que en la cirrosis como tal, a largo plazo, no es tan útil, pero bueno, esto obviamente necesita más datos. Es una cosa que hemos visto nosotros. Muy bien. ¿Los pacientes con colangitis biliar primaria tienen más riesgo de colangiocarcinoma? No. Los pacientes que tienen más riesgo de colangiocarcinoma son los pacientes con colangitis esclerosante primaria, pero la colangitis biliar primaria no. En un paciente con una hepatitis autoinmune en tratamiento que tiene transaminasas normales, pero mantiene una IgG alta, ¿cambias el tratamiento? ¿Qué haces? Claro, esa es la pregunta del millón que yo me hago cada día, ¿no? Si esto es lo suficiente como para subirle la inmunosupresión, ¿no? Entonces, de momento no lo hago. He de ser sincera, ¿no? Que aunque sé seguro que ese paciente no está en remisión, no le subo la inmunosupresión. Lo que hago es monitorizar el FibroScan y ver que no progrese la fibrosis, ¿no? Si tú ves que el FibroScan sube y ese paciente está progresando, por más que las transas sean normales, está claro que hay que subirle la medicación, ¿no? Pero si fuéramos estrictos y siguiendo la teoría, si las IgG son altas, pues habría que subirle la medicación hasta que se normalicen, que es el criterio de remisión de la enfermedad. Pero es lo que me enfrento yo cada día, ¿no? Si el paciente está tan bien, ¿no? Y solo es esto, pero sí, para ser estrictos tendríamos que ajustar la inmunosupresión. ¿Y alguna opción de fibrato diferente al bezafibrato? Sí, se puede utilizar fenofibrato, pero bueno, nosotros como tenemos este disponible, va bien, controla el prurito, pues tenemos experiencia con eso, ¿no? Pero se puede utilizar fenofibrato también. Muy bien. Y ya vamos a hacer la última pregunta de la audiencia, que hay muchas, pero no es posible hacerlas todas. Finalmente, con los datos que disponemos ahora, si el bezafibrato también estuviera aceptado, ¿con qué empezarías en el tratamiento de la colangitis biliar primaria refractaria? ¿Con bezafibrato o con obeticólico? Con lo que sabemos hasta ahora, independientemente de autorizaciones y de tu experiencia por el doctor Parés. No, yo creo que, o sea, los dos fármacos son eficaces, entonces yo lo haría un poco en función de las características del paciente, ¿no? Si sabemos que el obeticólico da prurito y es un paciente que tiene prurito ya de base, que no lo tiene controlado, pues yo empezaría con bezafibrato. Si el paciente no tiene prurito, perfectamente le puedes dar, le daría obeticólico. Yo sabiendo que los dos fármacos ahora asumamos que están aprobados los dos para tratamiento de segunda línea, ¿no? Ahora de momento lo que hay que hacer es obeticólico, ¿no?
Muy Y bien. antes de empezar el obeticólico, si el paciente tiene prurito, es muy importante intentar controlar el prurito antes de empezar el tratamiento, ¿no? Porque ya sabes que si le das obeticólico, este prurito puede empeorar y entonces puede ser que el paciente no tolere bien el medicamento, ¿no? Y siempre empezar con la dosis bajita e ir ajustando en función de la tolerancia que tenga el paciente. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a dar por terminada esta mesa. Daros las gracias a las dos, la verdad que ha sido muy, muy interesante. Por mi parte, daros las gracias a todos los que habéis asistido virtualmente a este curso. Espero de verdad que os haya servido. Yo creo que a los hepatólogos de más años nos ha servido, o sea que seguro que a vosotros también. Ha sido un curso práctico. A pesar de la virtualidad, pues creo que ha sido ameno y la propia virtualidad, bueno, pues ha servido para que muchos estuvierais estos 2 días, estas 2 tardes con nosotros. Quiero agradecer también a los sponsors del evento y también a José María por su amable invitación para que formara parte de esta codirección de este curso tan interesante. Y ya paso a José María para que se despida de todos vosotros. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Yo sigo asombrado con la calidad de los ponentes, de las ponencias y con el número de asistentes que nos cuentan. Es un auténtico honor para vosotros que hayáis estado tanto. Tenemos buenas impresiones, espero que os haya gustado. Y ya para cerrar, no quiero aburriros, estaréis cansados. Había pensado una frase que hoy ayer era un entrenador de fútbol, sabéis que ayer falleció Diego Armando Maradona, y un conocido entrenador se refirió a una frase que para mi gusto viene al pelo para cerrar el curso. Comentaba que donde entrenaba, donde jugaba al fútbol Diego Armando Maradona, en uno de los equipos, había al lado una pancarta que decía no nos importa lo que hayas hecho con tu vida, sino lo que has hecho por la nuestra. Yo creo que con esa espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esto y que estéis deseando que haya nuevas ediciones. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta otra. Muchas gracias.